¿Ya? ¿Sabemos qué chucha vamos a hablar? O sea, bienvenidos al segundo episodio de E72 Drift Podcast. Soy Nicolás Orihuela Y mi nombre es Daniel Castro y somos pilotos de drift. y hoy vamos a debatir en realidad si es mejor correr tú solo como piloto o como hacemos nosotros en equipo. Sí, o sea, básicamente la idea de correr con mi equipo surgió por un tema presupuestal, diría yo. No, fue porque teníamos dos carros. Es que yo no tenía el carro. Lo querías. Claro, o sea, ya había probado. Él corre con un E36, ¿no? Ya saben. Entonces yo probé su carro, yo corrí una fecha con su carro y dije, ok, me voy a comprar un E36. Automáticamente averigué un montón en la plataforma y dije, es mi mejor opción. ¿Sabes quién nos metió el dengue? Lucho Mendoza. Sí, ¿Qué nos dijo? él fue el que nos dijo corran con el mismo carro porque nadie está haciendo eso. Ahora, hay precedente, no aquí, al menos no que hayamos visto en Drift, pero sí en otros países, ¿no? En Fórmula Drift corren, ahorita hay varios equipos, los RTR son Phil. 3 Mustangs, los Phil que son S14, los Ujú. dos. ¿Qué más? Bueno, antes tenías a los Falken, Ujú. pero bueno, no es que era un equipo como tal Warhouse en DMEC, en Dimex. que Sí. corrían los dos con S15s. Los Shanahan. Los Shanahan, que corren con GTs. Entonces, o sea, yo creo que... Vamos por lo negativo primero. Yo creo que lo negativo es que cuando nos ha tocado Tandem, que ha sido más veces lo que me ha gustado, al menos en mi caso, llega el punto donde no quiero darte información. Claro. Y en mi caso es el punto de, o sea, la primera vez que ya íbamos corriendo juntos, tú estabas peleando el campeonato Ah, sí, me es el pincho. y es más, en una borrachera nos engañamos y nos prometimos, no, que nos vamos a apoyar, que sí, que si tu motor se jode porque estaba con un montón de problemas en su motor, fue, yo te doy mi carro. Y literalmente la fecha, la semana de eso, vamos en tándem uno contra el otro. Y, o sea, yo Mintió, tengo... mintió más que flaca, entonces, más que una mujer, entonces, Sí. puta, es bastante. Y todas mienten. Entonces, ahora, obviamente, yo sé que le está peleando el campeonato, pero sé también cómo maneja él. Entonces yo sabía que tenía que ir a todo, que es como se debe ir siempre, ¿no? Y fue un tema de que hicimos One More Time, ¿no? Sí, o sea, lo que pasó fue de que En tu yo lead, fui del lead claro, y tú te hice un trompo. claro, pero era una línea imperseguible. ¿Mi lead? Sí, tu lead fue imperseguible. Porque tú fuiste en la interna, en la curva, en el público, transicionaste dentro. Imbécil, Sí, ¿qué huevón. hablas? Sí, huevón. No. Sí. No. El trompo fue porque no había pista, huevón. Tú Pero estás no plantado en el huevadas. frente. Hice un buen lead y esto en la caga de Chase solito. No. Ya, yo le Ya, freno ya, un poco y ya. se va en trompo. Y cuando yo voy de Chase, El trompo fue para no chocarte. se fue solo. Entonces, Roll the clip. te fuiste solo. Cuando llegamos al último inner, Mano, si hubiera sido mi culpa, yo te choqué, ¿te acuerdas? mano, si hubiera sido mi culpa, te hubieran dado ganador a ti. Porque yo la cago de lead, hago un imperseguible Ajá. y la cago de Chase. Entonces pasabas tú. Imbécil. Esta es una huevada. Él la caga Ya. de Chase y yo la cago de Chase y mandan a One More Time. Ya. Y luego, en el One More Time no me acuerdo qué mierda pasó. No. Tu cagada de Chase fue en el One More Time. ¿Y por qué fue One More Time? ¡Ah! ¿Por qué nos estamos explayando en eso? ¿Te acuerdas que yo te adelanto? Ah, sí. En tu lead tú la cagaste. Y en mi chase, sí. No. Y yo me trompeo en el chase. ¿Ya? No, ya me olvidé. Qué chucha. El punto es que... Vamos al El punto es objetivo de esto. que la huevada es que es un poco jodido el tema de competir así porque están yendo juntos y obviamente hay un solo ganador, quieras o no. Obviamente ya, o sea, en realidad nosotros no lo vemos tanto así, sino que nuestro objetivo es llenar el podio y Ahorita. tener, claro, O sea, ahorita en verdad lo que queremos es siempre, o sea, apuntar a ganar y, como dice, llenar el podio. Y la ventaja de tener dos carros iguales es que, bueno, es que, o sea, son iguales el modelo, pero en realidad mi Son- alineamiento en su carro no funciona. sí, son bien diferentes. Pero al fin y al cabo, sí llega a moverse de la misma manera, entonces
Si en nuestro Instagram está lo que comparamos. Claro, Claro, hay dos estamos en las Incarros. piezas. Sí, sí, sí. Se manejan igual, Sí. pero con alineamientos distintos. Bueno, eso es también porque, o sea, bueno, su carro tiene una tortaza. Yo también descubrí que el mío también tiene una torta. No digas eso, pequeña. Pero tiene una torta, No, ¿ves? sí, sí. No, pero yo sabía, yo lo llevé a ese punto por eso. Yo no sabía, me enteré hace unas semanas. Pero, o sea, su carro sí requirió mesa de punto, el mío no. Hasta donde Hasta sé. donde sabes. No, pero las tortas se ven bien. Eso es algo importante. Cuando busquen un carro, chequen que no esté tan torteado. Claro. O sea, bueno, al fin y al cabo sí se puede enderezar, pero cara enderezada. No, sí, mira, Cara enderezada. la mitad, el 90% de carros de Pro todos tienen torta. Hasta el que ven más bonito ahí en la Pro. Tiene una partida. Bueno, o sea, es normal, es parte del deporte. Depende de dónde lo hagas nomás, ¿no? Pero bueno, el tema es que, o sea, ya, fuera de eso, ventajas es que prácticamente compartimos repuestos en el sentido de que la vez pasada que yo quise girar su carro y hubo que alinearlo, le puse mis terminales. Claro. Kit de ángulo, compró el mismo que yo tenía. Ahora básicamente tenemos repuesto de uno del otro. Si yo me penco o pasa algo y tengo que fabricar un kit de ángulo, uso el de él de molde. Aros y llantas usamos la misma medida, intercambiamos. Alguna pajería interior si queremos. Sí, le sacamos copia al otro, sabemos lo que está hecho. La asistencia. La asistencia es la misma, o sea, compartimos lo mismo, las llaves son las mismas. Bueno, pero eso es gracias a Ronex en realidad. Claro, eso sí, o sea, eso es innegable. O sea, y bueno, entre Mau y Juan son quienes en verdad como que creo que lideran los autos. Sí. Pero de ahí los chicos también, o sea, el Mono y Claudio conocen muy bien su carro por el tema de JZ. Qué bien podría ser el tuyo, porque al fin y al cabo, o sea, compartimos prácticamente la misma asistencia, llevamos la misma cantidad de llantas. Nuestro cálculo de las relaciones de caja y corona es la misma velocidad. Entonces son carros muy, muy, muy similares en muchos aspectos. Y eso también facilita a la hora de hacer estrategia. Lo único que cambia un poco en el desarrollo es, por ejemplo, que mi electrónica la hizo largo y la suya es la original. Entonces, quizás por ahí como que sufre un poquito. Claro, o sea, hay ventajas y desventajas en todo, ¿no? Pero, o sea, igual mi plan es eventualmente llegar a una compa abierta, etc. Creo que si corres solo, digamos que sí recibes, o bueno, a ver, es que en un taller, al fin y al cabo, el que paga es el que obtiene el privilegio, ¿ves? ¿No? Pero creo de que sí sería bueno para al menos el desarrollo del drift, pero bueno, en general automovilismo, que si puedes aliarte con alguien y tienen el mismo objetivo, sería perfecto. O sea, por ejemplo, con los que yo corro en simulador con Emilio Concha Fernández e Ignacio Bianco, son primos, y bueno, los dos corren con Leggings, o sea, entonces, bueno, ahorita creo que solo queda uno. O sea, pero volviendo al Vale, tema, vale. no es que necesites tener el mismo carro tampoco, o sea, Con que compartas asistencia te vas a ahorrar bastantes problemas y vas a tener más, o sea, a ver, soy un poco, como contradigo, ¿no? Tienes más manos, pero es que al fin y al cabo tienes más manos porque los carros son iguales. Pero y si no son iguales, igual al menos la misma asistencia ya trabaja en esos carros y puedes apoyarte en otro. y no solamente es la parte mecánica, o sea, la parte de estrategia, o sea, nosotros terminamos una pasada y nos ponemos a ver los in-cars en nuestros celulares, a hablar, a discutir, a pedir consejos, a ver cómo has visto tal pasada, cómo ves al otro, que normalmente también es chamba del spotter, pero al final quienes están dentro del carro somos nosotros, ¿no? Algo muy importante que sí debe incluirse en tu equipo es un spotter fijo y que te dé la información lo más seca, fría. No sueltes los secretos pequeños. No, pero eso sí, Sí, creo que sí. todos Porque, deberían tener, o sea, sí. ¿qué hay secretos? O sea, la chamba de un spotter tiene que ser analizar a los demás pilotos y también mencionarte tus errores. Sí. Entonces, lo que hace Mau, ya, si me puta, qué chucha. Una tablita, pones todos los pilotos y qué hizo en cada pasada. También, por ejemplo, lo que hace Nacho es tomar el tiempo de cada piloto en cuánto se demora en recorrer el circuito. Entonces, con eso sabes... Oye, más yo o soy menos. spotter entonces, somos spotters.
Eso hacemos en unos eventos cuando vemos que van recto. Tomamos tiempo a ver quién llega antes. Es que a veces los eventos de drift se convierten por un momento en motocross, entonces Pero bueno, un sí, o sea, tiempazo hacen, ¿ah? Son rapidísimos. necesitas, o sea, eso del equipo te ayuda mucho a evolucionar como piloto. Porque vas solo y no tienes una referencia a veces, no tienes con quién compararte, ¿no? Entonces, nosotros vamos siempre en ese plan de más y más y más, y en base a eso también encuentras errores en tu manejo, encuentras errores en el carro. O sea, para mí, el spotter se vuelve clave en los tándems. Sí, Porque cada vez que termino de hacer un tándem, una mala costumbre mía, miro mi espejo y si veo al otro huevón atrás mío, digo, puta madre, me ha seguido pegado, voy a tener que pegarme ahora, pero capaz puede ser de que enderezó, igual llegó pegado, entonces ahí el spotter, clave. y que sea realista el spotter, ¿ah? Porque, o sea, todo eso, o sea, ya, correr en equipo, qué sé yo, pero, o sea, viendo tu propio equipo, así estés solo, tu spotter tiene que ser realista contigo, porque eso de decirte, no, has hecho una buena pasada, weón, no es suficiente, o sea, ya, si estás sufriendo un montón y ya, completaste una pasada, ok, ya, hiciste una buena pasada, pero ahora llena las zonas, haz esto, por si acaso todos los demás están en tal lugar y tú estás haciendo tal cosa, ¿no? Sí lo puedes corregir. Idealmente tu spotter o es alguien que tiene mucha experiencia o es alguien que maneja. Tú fuiste mi spotter la primera temporada que corrí y realmente, o sea, el feedback que tenía era alucinante en ese sentido. Y vemos también otros equipos, o sea, también se ponen pero también vemos otros equipos y escuchamos muchas veces que vamos en torre y vemos, yo escucho alguna retroalimentación que es como que, o sea, no está pasando tal cosa, pero es difícil también para el spotter, no lo culpo al spotter porque no necesariamente sabe lo que hay que hacer para... O sea, es que también creo que va por el lado de que es como tener un copiloto de rally. El copiloto de rally te canta la ruta, obviamente, las curvas, pero también hace como de psicólogo. Entonces, al menos en el drift hasta ahora no me ha pasado como que me dicen, oye, Nico, no, estás haciendo muchas huevadas, estás muy descontrolado. O sea, eh, la información que recibo en clasificación es si es que me quedé corto en alguna curva, pero también lo que me gusta, por ejemplo, de Mauricio, es que siempre me está exigiendo, pero también, digamos que sí confío bastante en lo que hago. Entonces es más, por ejemplo, como que te queda quizás medio metro o un metro más de pista en la curva del público, que es la curva que en verdad Más vistosa también, ¿no? más vistosa y donde creo que más puntos se puede sumar. Entonces, saber cuánto me queda de margen es bueno y sobre todo cuando hacemos en sentido horario, porque a mí me cuesta muchísimo calcular el lado copiloto del carro. Ya, yo tengo copiloto en horario es... O sea, No, desde el claro, curvón. claro, esa es la más complicada también. O sea, pero por ejemplo, si es calcular la punta del carro con el linear clip, no tengo problema. Eso sí, pero poner la rueda, la llanta en el borde de la pista me parece pendejazo Sí. del lado del copiloto. Pero del lado del piloto, a ver, la última fecha sí la cagué, porque toqué la arena, pero estaba ya buscándole literalmente el límite, ¿no? Pero, o sea, bueno, sí, pues cuando hablas de correr en equipo también, o sea, ya es otro auto, en el mejor de los casos, pero tu spotter y un mecánico que conozca bien tu carro. Y justo, o sea, hablábamos como que tú tienes quizás al mecánico que puede ser muy bueno no sé, en carros modernos. Te sabe usar todos los escáneres, puta, tiene muy buena maña, pero lo que necesitas en una carrera es un piloto, un mecánico Un mecánico de carrera. un mecánico mañoso, que sepa solucionarte el tema así, y como sea, o sea, el tema, ahí en carrera no te puedes poner, a ti, tú tuviste un tema con tu embrague, creo, ¿no? Tu pedal de embrague, Sí. se te resbalaba, entonces Coca-Cola. le metieron Coca-Cola, ¿para qué? Para Pero- que esté pegajoso. Se me ocurrió a mí, pero, o sea, yo simplemente hubiera agarrado un guaype, Coca-Cola, lo paso y listo. No, o sea, lo que Juan hizo, lo lijó primero y le pegó bien y o sea, el pedal sí agarraba. Ahora, van a decir, uy, ponle lija. Le puse lija, pero se cayó antes. ¿Qué chucha va a hacer? Sí, o sea, de todas maneras en carrera siempre salen cosas que no esperas y tener un equipo que sepa solucionar esas cosas también. Y sobre todo, o sea, tienes que tener muy buena comunicación con ellos porque también si tú sientes que el carro no está haciendo algo bien,
o sea, bueno, a ver, si lo llevamos a un nivel más alto en el rally, es el ingeniero que se encarga de, o sea, tú le das el feedback, es lo que hace Avito en el Rally Star. Él siente el carro de cierta manera, que le falta algo, va, se lo dice al ingeniero, y el ingeniero se lo dice a los mecánicos para que, o sea, digamos que discuten un poquito qué pueden hacer y llegan a una conclusión y aplican la solución. Claro, también depende de qué tan involucrado esté el mecánico en el manejo de tu carro, en el sentido de que tú, por ejemplo, o sea, en general nosotros usamos bastante el feedback de nuestro jefe de equipo, que es Mau, para hacer cambios en nuestro carro, pero más o menos tenemos una idea clara de qué queremos cambiar, ¿no? Con el Pero es por alineamiento. experiencia. Claro, ahí viene el tema. O sea, si tú armas tu equipo y tienes cero experiencia, busca a alguien que sí sepa, o sea, o al menos empápate de información, prueba las cosas, que la idea es esa, ¿no? Si vas a practicar, anda y prueba diferentes cosas para que encuentres cómo se comporta tu carro o el de tu compañero de equipo, quien sea, en diferentes situaciones, ¿no? En todo caso, también creo que sí es importante que, o sea, veas así como que el currículum de las personas que estás eligiendo. A ver, o sea, obviamente tampoco te pones súper picky porque también es plata si es que quieres buscar a alguien con bastante experiencia, pero creo que un spotter que practica en el simulador, y practica en el simulador, o sea, como que layouts, circuitos de competencia, sí es muy buen spotter. Porque creo que al menos lo que yo hacía con Daniel cuando era spotter era siempre priorizar la línea. Y justo eso también, o sea, me doy cuenta de que yo baso mi manejo en la línea. El ángulo y la agresividad de la transición, en verdad, nunca me he preocupado de eso. Sí es algo que podría mejorar. Siento que mis transiciones son algo lentas, pero lo que yo quiero es pasar por donde dice. Claro. Y cuando voy de chase, es otra huevada, porque creo que un error es, por ejemplo, y eso me acuerdo que lo vi viendo un video de James Dean en Mondello, no sé qué año, pero se nota que él va de chase y el lead, Mondello hasta hace unos años, bueno, no, el layout actual es una rectaza, luego una derecha súper rápida con un inner clip, luego una externa y luego una curva en U hacia la izquierda, se le ha opuesto. Entonces, eso implica frenar un poco. Y en el InCar se ve como él, o sea, sabe dónde está el auto, él dónde está en la pista, y el lead se va a la tierra y James no toca ni una llanta a la tierra. Entonces, es muy importante saber dónde está tu auto. Entonces, no, si el lead se va al lado opuesto de la pista y te vas a la tierra, tú de chase, no, o sea, estás mirando al lado incorrecto. Claro, y eso es un punto muy, muy importante por el que ocurren accidentes también, ¿no? O sea, felizmente este año no han habido muchas catástrofes, creo, en Pro Drift. No han habido pencas fuertes entre dos carros. No. Pero es por eso, ¿no? Porque saben dónde están con su carro. Entonces, si estás yendo un poco descontrolado, si estás yendo, el carro te está llevando a ti, es donde empiezan los problemas. Pero Es saber anticipar en todo caso. claro, o sea, y ver más allá del carro que está delante tuyo, ¿no? Si tú solo te centras en ese carro, vas a cometer los mismos errores que está haciendo él. Al final, que creo que es la enseñanza más grande que he sacado del automovilismo, que es el carro va donde tú mires. Y eso es una costumbre que yo jamás tuve. Yo me he forzado, o sea, contigo hemos practicado y hemos practicado literalmente Nicolás señalándome, miras este barril, no saques tus ojos de ese hasta que llegues ahí. Y yo me forzaba a hacer eso y literalmente yo me forzaba a girar el cuello antes de salir a girar porque trataba de acordarme de eso, ¿no? Y ya, llega el momento que se te hace costumbre, que está bien, y de pronto estás de chase. Estás siguiendo un carro Y no ves. y no ves. Pero ese carro tiene que volverse transparente, O sea, hacer tus referencias. Pero cuando no ves, no nos referimos a que el humo te tapa. Es muy difícil que te cegue el humo, salvo Estés hagas muy la lejos. pendejada que hace Alex, que transiciona el currón por el medio y el otro se fuma todito, ¿ves? ¿No? Pero, o sea, mientras que tú vayas, inclusive puedes ir en la línea literalmente del lead y no te va a caer el humo, solo una transición, pero es... Pero es un segundo y sí se ve. O sea, el carro más ha botado humo que he seguido es el de Mario. Y no lo he seguido en el pocket, o sea, no lo he seguido de cerca, no podía, no me da la potencia. Pero igual ves. Pero también está el tema de que tienes que saber dónde estás.
tienes que ubicarte en qué parte de la pista estás y en base a eso también anticipar, ¿no? Porque, ponte, que eso fue lo que me pasó en lo que hablábamos hace un rato siguiéndote a ti. O sea, yo me fui porque tú estabas yendo todo el inner, me ahorqué porque yo estaba pegado, no sé si te acuerdas en ese que voy pegado a tu puerta con el Celica, pero pegado a tu puerta. Transiciono y yo ya no tenía pista. Ya, Y te pero- toco el parachoques y ya, o sea, me quedó jalar el freno de mano y ya. Pero si yo hubiera anticipado ese movimiento, no hubiera, acá sí, hubiera transicionado antes tal vez y no ir a la puerta, sino, o sea, un poquito más Al atrás paradero. o te hubiera dado espacio, hubiera podido hacer eso, pero no anticipé, no me ubiqué en la pista y perdí, me ahorqué solo, básicamente. Que pasa mucho, o sea, Y ahí es donde el spotter te puede salvar si es que logras un One More Time. sí. En un One More Time, eso sí, o sea, clave, siempre entra a pits después de un One More Time para calmarte. O sea, Salvo la compa que llega el pincho como este don que dice, puta, ya estoy acá. O sea, cuando en cuando la... tuve con los One More Time con Joaquín, o sea, yo quería ya salir del problema. Es que Yo, eso o fue sea, un exceso. es que sí, o sea, el tema es que mi carro no rotaba, no tenía potencia, estaba. Esta es mi sonrisa de que voy a decir algo basado, pero no, no lo voy a decir, ya, continúa. Y, o sea, yo sabía que la estaba cagando y felizmente Joaquín también la estaba cagando. Entonces ya simplemente yo lo veía que la cagaba y yo simplemente, de buen sentido, ¿no? Veía que ya dejaba de driftear, mañas, porque, o sea, ya se mandó una senda cagada que yo ya no podía simplemente driftear. Y dije, ya, bueno, toca One More Time. Y en el último, o sea, cuando ya veo que la presión está más sobre él que sobre mí, porque entré a pits, subí la presión de llantas a más no poder, dije, ya, mi carro ahora sí rota, a la mierda. Y vimos unas cositas que estaban pasando en pista. Dije, ya, ¿sabes qué? Voy a hacer mi pasada. Y literalmente, bueno, Juaco se quedó sin llantas, yo hice un buen lead. Algo clave, bueno, no sé qué tan clave, ¿verdad? Pero yo estaba esperando al ganador de ellos y cuando estoy en la parte de calentamiento de llantas, esperando, pasa Joaquín, lo veo que pasa bien asado, y va a calentar llantas. Y se le apaga el carro, o sea, se manda un trompo y se le apaga el carro. Y dije, Joaco ya está desencajado. Y le dije por radio a Daniel, oye, Joaquín está desencajado, ve tranquilo, la va a cagar. Y bueno, Joaco la cagó, pues. O sea, se fue en trompo. O sea, claro, porque no tenía llantas, pero igual a que se te apague el carro después de hacer 9 pasadas, más o menos, entre tandems, prácticas y quali. Claro, y al final, o sea, el tema de las llantas es parte de tu responsabilidad también de que, o sea, sabes que estás haciendo tantos tándems y sabes que puedes entrar a pits. Ahora, no lo culpo, ¿ah? Porque, o sea, hubo un tema de la organización que nos estaban presionando por salir a girar una y otra vez. Y, o sea, sí me pareció ilógico. Entonces, ahí viene, sí, parte de mi error. Pero error y no error, porque yo salgo a tándem contigo sin meterme a pits porque yo sabía que estabas ahí esperando como una hora. Y yo estaba caliente, o sea, ya estaba o sea, fluyendo, acaba de hacer el tándem con él. Dije, ya, qué chucha, salgo a hacer tándem, o sea, estoy re. Y si estuviste como que, o sea, sí fue un tándem parejo, por así decirlo. Sí, pero tú te pegaste. O sea, lo que pasa, lo que la cagó fue en mi lead que la chiché al hacer esa movida. Entonces, yo, cuando transiciono la del público, tiro un poco más de ángulo, lo que le da más espacio a él para meterse. Transicionamos y yo hago mal el timing de patear embrague, porque mi carro necesita patear embrague ahorita que no tiene potencia. Y se mueve. No enderezo, pero sí hace un movimiento, hago una corrección de más. Ah, en la última, ya. Claro, en la última. Y tú estabas, pero pegado acá. O sea, de Colgado. lo que yo fui cerca a él, te hablo una distancia pues de el sillón, así en horizontal, él ha ido a mi puerta. Entonces ya fue notorio, estuvo claro y me pareció justo, o sea, normal. Que nos lleva al tema de la huevada de correr en equipo y no clasificar en llaves opuestas, ¿no? O sea, esa es la joda, o sea, varias veces nos ha pasado de que, O sea, nuestras clasificaciones, excepto la última fecha, han sido malas porque la primera fecha yo clasifico creo que quinto. yo primero, Claro, entonces nos tocó el primer tándem. sí. En la segunda fecha yo clasifico primero. ¿El primer tándem gané yo? ¿Con los E36? Ah, Claro, sí, claro, sí. claro. Y sí, Sí. claro, claro. Y la segunda fecha yo clasifico primero y son clasifica creo que Sexto. sexto una cosa por así, ahí. sí.
Y bueno, esa última fecha ya como que nos ligó, pues, ¿no? Y nos tocó en llaves opuestas, entonces había chance de llegar al final, pero eso lo cagaron. Bueno, se acabó, o sea, es que como te digo, a mí los resultados de la última fecha me han parecido justos. Sí, yo creo que sí. O sea, yo sé el error que cometí en mi tándem contra JK. Por un momento la dudé, pero sí, o sea, lo frené mucho al final tratando de corregir una... Literalmente me fui en ángulo porque transicioné demasiado fuerte. O sea, Y ya, o sea, pero también JK cometió errores X, pero me parece razonable. O sea, sí, la manera, o sea, al menos lo que yo he entendido del campeonato, y es como veo corriendo y me está dando resultados, es que al jurado le interesa que tú hagas un buen lead para que pueda haber un buen chase. sí. Si el lead comete errores, no puedes hacer un buen chase. O sea, y bueno, sí, contra Joaquín corto la línea, contra Mario también, pero es que ambos se van abiertos en el inner clip. Entonces yo tengo que esperar a ver si ese hombre va a cruzar la pista hacia el público o va a cortar la línea. En todo caso, lo único que me queda a mí es cortar la línea porque, o sea, Ahí viene, son carros superiores. ¿sabes qué? Ahí viene un tema bien interesante. O sea, es muy fácil spotearte a ti, por ejemplo, como contrincante, porque literalmente haces la misma pasada todo el fucking día. Ves a los demás que están, cada pasada es diferente y es un poco más jodido porque tienes que adivinar qué van a hacer. O sea, no puedes ir a la puerta porque no sabes qué es lo que va a pasar. En cambio, contra ti, o sea, yo diría, ya, sí, eres un oponente difícil, pero la chamba del spotter es literalmente, "Huevón, pégate porque él no se va a equivocar y va a ir haciendo lo que tiene que hacer". O sea, y lo que he intentado hacer un poco es como que variar mi iniciación, pero igual no... O sea, Es que ya a ver, me cambia la siento- iniciación, pero de ahí el resto del trazado es el mismo y tienes que llenar las mismas zonas. O sea, la tarea al final es la misma. La huevada es que, o sea, ponte, yo lo sigo a él y me es fácil seguirte porque sé que vas a hacer bien. Yo sigo a otros carros, o sea, yo lo he seguido en mi último tándem a JK, entré pegado, con un poco de miedo, mañana no sé si su carro va a reaccionar, si va a enderezar, si va a pasar algo. Hay otros carros a los que no me pegaría por un tema de anticipación de lo que ya está viendo mi spotter, ¿no? Pero bueno, entonces para cerrar este capítulo, o sea, armen su equipo con gente de confianza y revisen en verdad qué tanto saben y qué tan buenos resultados tienen en el drift. O en el automovilismo en general. O sea, creo que sí puedes O sea, rescatar la varios. idea es que no llegues perdido, básicamente, y que tu equipo no esté perdido también. Claro. Y si O sea, logras eso, y no te suelte consejos por soltar. Sí. Tienes que, o sea, analízalos y cuestiónalos. No está mal, cuestiona a los que saben, porque hay mañas y mañas. Entonces, bueno, creo que eso es todo por este capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestros Instagrams, que por acá van a salir. Y bueno, nos vemos en el tercer capítulo, que no sé de qué será. bye.